Martín Tetaz, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece por Radio Plus. ¿Cómo te va, Martincito? Hola Carlos, buenos días, te estoy escuchando muy mal, cortado, prácticamente sin retorno. Fíjate si podemos mejorar este temita y empezamos a charlar, dale. Bien, yo a vos te escucho bárbaro, digo, a ver Jano, si podemos mejorar un poquito el retorno, que me escuchen a mí. ¿Me estás escuchando mejor ahí, Martín? Ahora te escucho bastante mejor, sí. Bien, bueno, entonces digamos, empecemos de nuevo. Bueno, Martín Tetaz, muy buenos días, gracias por estar en contacto acá con Radio Plus, con No es lo que parece, digo, para charlar un poquito, bueno, de cómo está marchando la economía argentina, digo, en el marco de los últimos anuncios de la presidenta, como ha sido lo que tanto se esperaba. Digo, primero fue ganancias, el piso de ganancias, y ahora el tema del monotributo, más algún otro anuncio más chiquito que ha habido. Sí, sin duda, claramente hay una intención del gobierno de apuntalar fuertemente el consumo, por un lado, en estos meses que quedan, ya no son meses, que quedan prácticamente días para las próximas elecciones, un poco en el intento desesperado de revertir la performance de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y entonces claramente, bueno, la baja de ganancias y la actualización del monotributo, que sumados en total terminan beneficiando prácticamente a 3 millones de trabajadores. Entonces, claramente un poco apuntar a lo electoral en ese sentido, pero por otro lado son 3 millones de trabajadores de ingresos medios tirando altos, y entonces eso obviamente genera el incentivo de apuntalar el consumo, que es básicamente lo que está buscando el gobierno ahora. El problema de fondo, fíjate vos que el modelo es un modelo de crecimiento basado básicamente en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner en el tipo de cambio alto, en el dólar competitivo. Eso se agotó ya para el 2007 y entonces se aprovecharon los términos de intercambio más favorables, el precio alto de la soja, y bueno, agotado también ese segundo motor, un poco el intento del gobierno en los últimos años ha sido apoyarse en el consumo, pero claro, todo el consumo financiado, por ejemplo, con tarjetas de crédito, las famosas 12, 18 cuotas sin interés que uno está observando en los comercios electrodomésticos, está llegando al límite de que todos estamos con la tarjeta ya en el límite máximo de financiamiento, y entonces el gobierno busca desesperadamente alguna medida que le permita recuperar nuevamente el consumo, y parece que esa es la intención de los cambios impositivos que mencionabas vos. Y respecto ahí, bueno, digo, siempre obviamente la oposición critica, el oficialismo defiende, digo, a ver, en la Argentina a veces cuesta mucho encontrar ese medio, ese equilibrio medio de que algo esté bien o que el oficialismo reconozca que algo hizo mal. Digo, ¿cómo estás viendo el debate presupuestario y el tema de la ley de cheques? Mirá, el debate presupuestario es como más o menos hablar del sexo de los ángeles, porque está tan dibujado el presupuesto que se está presentando en estos momentos. Básicamente, hasta hace unos años, el principal problema era que el gobierno simplemente subestimaba los ingresos, entonces suponía que la economía iba a tener menos inflación, menos crecimiento. Ahora este año en particular está proponiendo una idea de inflación de 10%, no tiene nada que ver con la realidad. Está pensando en un crecimiento económico del 6,2%, que tampoco tiene mucho que ver con la realidad. Entonces es un número que prácticamente no tiene mucho sentido. Me hace acordar hace poco, o sea, un alumno en clase me preguntó por los CEDINES, y yo le decía, mirá, hablar otra vez de las CEDINES es como perder el tiempo, porque pasamos tanto tiempo los economistas hablando del CEDIN y finalmente no pasó nada con el CEDIN, ¿no? Y con el presupuesto parece un problema similar, es decir, mientras no resolvamos los temas de fondo que tienen que ver con el INDEC y con saber efectivamente cuáles son los números de la economía argentina, discutir sobre números ficticios totalmente para el año que viene no tiene demasiado sentido, Carlos. Martín, te pregunto esto, digo, mira, vos justo, nosotros algo hablamos de Moreno en el comienzo del programa, algo hablamos de los CEDINES, digo, algo hablamos del INDEC. Digo, a ver, en algún momento había alguna explicación que era para pagar menos intereses. Digo, ¿por qué esa tosudez del gobierno de querer así, manipular los números del INDEC, no blanquear lo que todos vemos en los lugares normales de compras, de que las cosas aumentan diariamente, que lo del INDEC no tiene nada que ver con la realidad que vivimos
diariamente cuando vamos al súper, a la carnicería, ¿no? El problema de cualquier mentira como esta es que cuando uno empieza haciendo una mentira pequeña. Cuando empezó en el 2007 el INDEC a tergiversar los datos de inflación, la inflación probablemente estaba en el 12-13% y el INDEC decía que estaba en el 9%. Era una mentira pequeña, ¿no? El problema es que después para sostener esa mentira uno termina cometiendo mentiras, termina diciendo mentiras mucho más grandes. Entonces ahora el INDEC está en una situación en la cual si reconoce que los números no son esos, bueno, realmente tiene que reconocer todas las mentiras anteriores. Pero no obstante eso, dicho esto, Carlos, lo cierto es que el gobierno aparentemente tiene un cambio de actitud. Estuvo reunido el ministro de Economía esta semana en el FMI en New York y en Washington con los funcionarios del FMI para hablar justamente sobre el tema del nuevo índice de precios de INDEC. Vos sabés que el INDEC estaría lanzando un índice de precios nacional nuevo que reemplazaría el viejo IPC, y algunos tienen la esperanza de que este índice sea un poco más honesto, digamos, para decirlo de alguna manera, y bueno, y entonces por lo menos el gobierno tiene el cambio de actitud de juntarse con el Fondo Monetario, de mostrar que está con la intención de construir un índice nuevo. Esperemos, crucemos los dedos, que ese índice sea un poco más real. Uno no tiene muchas expectativas de que esto sea así. Es difícil imaginarse un índice de precio nacional arrojando una inflación muy distinta de la que viene marcando el IPC, pero lo cierto es que algún intento el gobierno está tratando de hacer, de salir de esa encrucijada en la que se metió, que es difícil porque una vez que vos lanzaste la mentira, después es difícil salirse, ¿no? Martín, te pregunto lo siguiente, dos últimas preguntitas antes de que entres a dar clase. Otra vez te estoy escuchando muy mal, Te decía, Martín, dos últimas preguntitas antes de que entres a dar clase. Ahí escribiste que salió en el Economista, la derrota electoral K. Yo te pregunto esto, con estas medidas, volviendo un poco a la primera pregunta, con estas medidas que ha ido tomando el gobierno, ¿vos creés que puede remontar o avanzamos hacia un final de época, hacia un cambio? Mira, vos sabés que hay una notable correlación entre la situación económica en cada momento del tiempo y el resultado electoral, y esto no es un fenómeno ni de Argentina ni es un fenómeno de este momento histórico. Cuando vos revisás, por ejemplo, prácticamente todos los golpes de estado de la economía argentina desde el año 1930 hasta el último golpe, siempre coinciden con una recesión, con una caída importante de la actividad económica, y eso no es casualidad. En general la cuestión electoral está muy vinculada a la cuestión económica. Ahora, dicho esto, lo cierto es que todavía hay una relación y una correlación todavía mucho más fuerte, no respecto de cuál es la situación económica actual, sino de cuáles son las expectativas que tiene la gente de lo que va a pasar en los próximos 12 meses. Cuando vos, en vez de mirar la economía actual, la demanda de empleo, la inflación en este momento de tiempo, mirás lo que pasa con las expectativas por los próximos 12 meses, la correlación es muchísimo más fuerte. Y entonces me parece que la clave del gobierno es lograr quebrar las expectativas que tiene la gente de que la economía está estancada y que no va a crecer. Si el gobierno logra en estos pocos días que le quedan para las elecciones, con este paquete de medidas, quebrar esas expectativas, probablemente tenga una mejora electoral. Ahora, lo que todos, bueno, por lo menos muchos temen es que la gente aproveche el beneficio de mayor consumo, aproveche el beneficio de menores impuestos a las ganancias, pero sin embargo que eso no le modifica a la gente las expectativas de cómo viene la economía de fondo. Es decir, la gente capta que son unas medidas claramente electoralistas y entonces mucha gente dice, bueno, pero esto no va a resolver la situación de fondo, y entonces que no haya grandes modificaciones electorales en los próximos días, y yo estoy más por me inclino más por esta última posición, Carlos. Bien, y vos no, voy a decir así, vos no sos un economista, un técnico, no sos un economista neutral, y a veces te metés en otros temas como es la seguridad. Yo justo antes de comenzar la nota con vos daba, algunas noticias de las últimas medidas en seguridad del nuevo ministro. Y vos, en una de tus últimas columnas en el diario El Día, titulaste Economía del comportamiento para combatir el delito. Te metiste en el tema de este paradigma controversial que es la seguridad-inseguridad. Contanos algo de eso y te despedimos.
Sí, obviamente el aspecto de la cuestión del delito tiene muchas aristas, ¿no? La cuestión de la inseguridad tiene muchas aristas, el problema es complejo, hay problemas que tienen que ver con drogas, por ejemplo, hay problemas que tienen que ver con valores familiares que se cambiaron en los últimos años, hay problemas que tienen, pero también una de las aristas del problema es la cuestión económica, la cuestión de la marginalidad social, la cuestión de el análisis costo-beneficio que hace el delincuente, que dice, mirá, no me conviene ir a buscar trabajo porque yo salgo un día de caño, como dicen, y hago junto la misma plata que podría juntar quizás en un mes de trabajo decente, ¿no es cierto? Ahora, esa ecuación costo-beneficio requiere necesariamente que el tipo tenga la percepción de que nunca lo van a agarrar. O sea, hay un premio Nobel de Economía que se llama Gary Becker, que escribió un artículo muy interesante, el premio Nobel del año 92, y escribió un artículo muy interesante mostrando que efectivamente no importaba tanto el tamaño de las penas que le imponían a los delincuentes cuando delinquían, como ciertamente sí importaba la percepción que el delincuente tenía de sus probabilidades de ser detenido. Cuando vos mirás los últimos datos que tiene publicados el Ministerio de Seguridad y Justicia, cuando mirás que hubo prácticamente 700.000 delitos en el último año, y de esos 700.000 delitos solamente 20.000 terminaron con una condena, es menos del 3%, es el 2,65%. La cuenta que está sacando el delincuente sin saber mucho de matemáticas es que de cada 100 veces que comete un delito solamente 2 lo agarran, ¿no es cierto? Entonces la percepción es clara de que no va a pasar nada, de que no lo van a agarrar, y entonces lo que necesitamos es cambiar esa percepción drásticamente, por un lado, cambiar la percepción de que es más probable que lo agarren, más que insistir en el tema de las penas. O sea, no tiene mucho sentido pensar en que ahora te van a imputar un menor o no lo van a imputar, cuando en realidad el menor lo que está pensando es que de todas maneras no lo van a agarrar. Y el segundo tema que tiene que ver con eso es que lo que tenemos que evitar fuertemente es la recurrencia de las crisis económicas profundas que tiene la Argentina en los últimos prácticamente 60 años, porque son esos los momentos en los cuales una persona que se queda sin empleo se encuentra en la disyuntiva de tener casi obligado salir a cometer un delito porque no le puede dar de comer a sus hijos. Entonces, en esa desesperación, el tipo comete el delito igual, y lo cierto es que comprueba que no le pasa nada, y entonces al momento de comprobar que no le pasa nada, ya la evaluación subjetiva del tipo hace la probabilidad de que lo detengan es mucho más baja todavía, y entonces el tipo dice, no, ya no me van a agarrar nunca cometiendo un delito, y es muy difícil combatir el delito cuando los delincuentes tienen la sensación de que no lo van a agarrar. Así que me parece que esas son las claves sobre las que hay que trabajar si uno quiere realmente resolver el problema de seguridad. Me parece que hay que ponerle muchos más recursos a la justicia, mucho más, asegurarse de que el delincuente realmente perciba que la probabilidad de detención y de castigo es mucho más alta de la que hoy por hoy percibe. Martincito Tetaz, muchísimas gracias, un gran abrazo, buen domingo, bueno, y ahora a entusiasmar, ahí a las 11, dentro de 5 minutos, a entusiasmar a los alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas, ahí, digo, con las cosas que contás, con las cosas que les explicás. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Bien, así pasaba Martín Tetaz, economista, especialista en comportamiento económico, que desde lo que es la teoría del comportamiento económico, escribió esta nota en el diario El Día que se llama Economía del Comportamiento para combatir el delito. Digo, siempre claro, digo, muy didáctico, Tetaz. No, sin duda, muy claro.